Muchos murieron buscándolos. Imperios cayeron por poseerlos. Y 15 de ellos siguen perdidos. Los nazis mandaron expediciones. Gobiernos clausuraron excavaciones. La pregunta es, ¿por qué? Uno de ellos tiene una advertencia tan seria que quizá jamás debería encontrarse. 15 reliquias sagradas. Siglos de búsqueda. Y secretos que podrían cambiarlo todo. Nazis escarbaron montañas francesas. Arqueólogos perforaron túneles bajo Jerusalén. Gobiernos clausuraron excavaciones. Hombres murieron buscando. Y hasta el día de hoy, 15 objetos descritos en la Biblia permanecen perdidos. Algunos valen fortunas. Otros reescribirían la historia, pero uno de ellos carga una advertencia tan seria que tal vez Dios lo escondió a propósito. Vamos a empezar por los que parecen menos peligrosos. El primer objeto desapareció antes de que Israel pisara la tierra prometida, el maná. Durante 40 años cayó del cielo cada mañana, alimentando a cerca de 2 millones de personas en el desierto. La Biblia lo describe como copos finos, blancos como semilla de cilantro, con sabor a torta de miel. Pero tenía una regla extraña. Si lo guardabas para el día siguiente, se pudría y se llenaba de gusanos, excepto una porción. Dios ordenó que Aarón llenara un vaso de oro con maná y lo guardara para las generaciones futuras. Ese vaso fue colocado dentro del Arca de la Alianza, y ahí, milagrosamente, no se pudrió, permaneció fresco por siglos. Cuando el arca desapareció, el maná se fue con ella. La última prueba física de que Dios alimentó a un pueblo entero con comida del cielo. Simplemente se esfumó. El segundo objeto estaba junto al maná, la vara de Aarón. Y esta tiene una historia todavía más extraña. El pueblo de Israel comenzó a cuestionar por qué Aarón era el sumo sacerdote, por qué él y no otro. Dios decidió resolver la disputa de forma definitiva. Mandó que cada líder de tribu trajera una vara de madera seca con su nombre grabado. 12 varas en total, todas muertas, secas, sin vida, fueron colocadas en el tabernáculo durante la noche. A la mañana siguiente, 11 varas continuaban exactamente como las dejaron, pero la vara de Aarón había brotado. Produjo hojas, flores y hasta almendras maduras. Una vara muerta que floreció en una sola noche. Dios ordenó que fuera guardada como prueba permanente de su elección. Fue colocada dentro del arca, y cuando el arca desapareció, la vara se fue con ella. La prueba botánica de un milagro imposible, perdida. El tercer objeto son las propias tablas de la ley. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, no por Moisés, por el propio Dios. Éxodo 31 dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Piensa en el peso de eso. Existía en el mundo un objeto físico con la caligrafía del Creador del universo. Y no eran las primeras tablas. Esas Moisés las quebró cuando bajó del monte y vio al pueblo adorando el becerro de oro. Las segundas tablas, que quedaron preservadas, fueron guardadas dentro del arca. 3.500 años de historia humana registrados en piedra. La firma de Dios en forma física. Desaparecida. Ahora vamos a salir del arca y mirar otros objetos del templo. La mesa de los panes de la proposición. Éxodo 25 describe sus dimensiones exactas. 90 centímetros de largo, 45 de ancho, 68 de alto. Hecha de madera de acacia, revestida de oro puro por todos los lados. Sobre ella, 12 panes eran colocados cada sábado, representando las 12 tribus de Israel. Permanecían ahí una semana entera, en la presencia de Dios, hasta ser reemplazados. El arco de Tito en Roma muestra soldados romanos cargando esa mesa después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Existe un relieve de piedra documentando el saqueo.
La mesa fue llevada a Roma, pero después de eso, silencio. Algunos historiadores creen que fue derretida. Otros dicen que está en alguna bóveda del Vaticano. Procopio de Cesarea, historiador del siglo VI, escribió que los vándalos saquearon Roma en 455 y llevaron tesoros del templo a Cartago. Después, el general bizantino Belisario reconquistó Cartago y envió los objetos a Constantinopla. El rastro termina ahí, una mesa de oro puro que estuvo en la presencia de Dios por 1000 años. Nadie sabe dónde está. El quinto objeto es todavía más impresionante visualmente. La menorá, el candelabro de oro de 7 brazos. Éxodo 25 es específico. Tenía que ser labrado de una sola pieza de oro puro, no soldado, no ensamblado, una pieza sola, un talento entero de oro, 35 kilos, y cada detalle fue ordenado por Dios. Cálices en forma de flor de almendro, botones, pétalos, todo esculpido en el mismo bloque. Arqueólogos modernos dicen que sería prácticamente imposible hacer esto sin tecnología de fundición avanzada. Pero lo hicieron, en el desierto, sin hornos industriales. La menorá también aparece en el arco de Tito, siendo cargada por soldados romanos. Siguió el mismo camino misterioso de la mesa. Roma, después posiblemente Cartago, después Constantinopla. En 2013, el Papa Francisco se reunió con líderes judíos y negó que la menorá estuviera en el Vaticano. Pero la Santa Sede nunca permitió una búsqueda completa en sus archivos. 35 kilos de oro, trabajado por el propio Bezaleel, el primer hombre descrito en la Biblia como lleno del Espíritu de Dios. Perdido. El sexto objeto es menos conocido, pero igualmente sagrado. El altar de incienso. Una caja de madera de acacia revestida de oro, con 45 centímetros de lado y 90 de alto. Estaba en el lugar santo, justo frente al velo que separaba el santo de los santos. Cada mañana y cada tarde el sacerdote quemaba incienso aromático sobre él. El humo subía como símbolo de las oraciones de Israel llegando a Dios. Apocalipsis 8 hace referencia directa a ese altar, mostrando que el simbolismo atraviesa toda la Biblia. El altar desapareció junto con los otros objetos del templo, pero a diferencia de la menorá y la mesa, no aparece en el arco de Tito. Algunos estudiosos creen que fue escondido antes de la invasión romana. Otros dicen que fue destruido. La verdad es que nadie sabe. El séptimo objeto es uno de los más misteriosos de toda la Biblia. El Urim y Tumim. Éxodo 28 menciona que eran guardados en el pectoral del sumo sacerdote. Pero la Biblia nunca describe exactamente qué eran. Piedras, dados sagrados, objetos luminosos. El nombre significa luces y perfecciones. Sabemos solamente cómo funcionaban. Cuando Israel necesitaba orientación divina directa, el sumo sacerdote consultaba el Urim y Tumim. La respuesta venía como sí o no. Saúl consultó antes de batallas. David consultó sobre perseguir enemigos. Era literalmente un canal de comunicación directa con Dios. Después del exilio babilónico, nunca más fueron mencionados. Esdras 2, versículo 63, cuenta que algunos sacerdotes no pudieron probar su linaje porque no había sacerdote con Urim y Tumim para consultar. El objeto simplemente desapareció. La línea directa con el cielo fue cortada. El octavo objeto son las trompetas de plata. Números 10 describe que Dios ordenó a Moisés hacer 2 trompetas de plata labrada. Tenían funciones específicas: convocar a la congregación, señalizar la partida de los campamentos, anunciar guerras, tocar en fiestas y sacrificios. Eran instrumentos sagrados, usados en momentos cruciales de la historia de Israel. Josué usó trompetas en Jericó, aunque aquellas eran de cuerno de carnero, no las de plata.
Las trompetas de plata del templo desaparecieron en la destrucción de Jerusalén. Curiosamente, el arco de Tito muestra trompetas siendo cargadas junto con la menorá. Siguieron el mismo destino incierto. El noveno objeto es el aceite de la unción sagrada. Éxodo 30 da la receta exacta. Mirra pura, 500 siclos. Canela aromática, 250. Cálamo aromático, 250. Casia, 500. Aceite de oliva, un hin. Era prohibido reproducir esa fórmula para uso común. Quien lo hiciera sería cortado del pueblo. Ese aceite ungió el tabernáculo, el arca, todos los utensilios sagrados y a los sacerdotes. Más tarde ungió reyes. Samuel lo derramó sobre Saúl, después sobre David. La tradición judía dice que un frasco de ese aceite original fue escondido junto con el arca antes de la invasión babilónica. Si eso es cierto, existe en algún lugar un recipiente con aceite preparado bajo instrucción divina directa. 3.500 años esperando ser usado nuevamente. Ahora cruzamos al Nuevo Testamento. Y los objetos se vuelven todavía más cargados de significado. El 10º objeto es el Santo Grial, el cáliz que Jesús usó en la última cena. Mateo 26 describe el momento. Jesús tomó la copa, dio gracias y la ofreció a los discípulos diciendo que era la sangre del nuevo pacto. Ese objeto tocó los labios de Cristo, contuvo el vino que él transformó en símbolo de su propia sangre. Después de la crucifixión, el cáliz desapareció de la historia. Siglos después, las leyendas explotaron. Los caballeros de la mesa redonda, la búsqueda de Percival, José de Arimatea llevando el cáliz a Bretaña. Decenas de cálices alrededor del mundo alegan ser el original. Uno está en la Catedral de Valencia, en España, otro en Génova, otro supuestamente en Glastonbury, en Inglaterra. Exámenes de carbono 14 en el cáliz de Valencia dataron la copa de ágata entre el siglo II antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Coincide con la época de Jesús, pero prueba ninguna. El objeto más buscado de la historia occidental continúa perdido. El 11º objeto tiene una historia todavía más oscura. La lanza del destino, también llamada lanza de Longinos. Juan 19 cuenta que un soldado romano perforó el costado de Jesús con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Ese soldado, según la tradición, se llamaba Longinos. La lanza que tocó el cuerpo de Cristo se convirtió en una de las reliquias más disputadas de la historia. Al menos 4 lanzas diferentes alegan ser la original. Una está en Roma, en la Basílica de San Pedro, otra en Viena, en el Museo Kunsthistorisches, otra en Cracovia, otra en Echmiadzin, en Armenia. La lanza de Viena tiene la historia más documentada. Carlomagno la poseyó. 45 emperadores del Sacro Imperio Romano la cargaron en batallas. Y en 1938, cuando Alemania anexó Austria, Hitler mandó transferir la lanza a Nuremberg. Creía que quien poseyera la lanza controlaría el destino del mundo. Cuando los americanos capturaron Nuremberg en 1945, encontraron la lanza. Horas después, Hitler se suicidó. ¿Coincidencia? ¿Leyenda? El hecho es que la lanza volvió a Viena, donde está hasta hoy. Pero expertos debaten si esa es realmente la original o una réplica medieval. El 12º objeto levanta preguntas todavía mayores. La cruz de Cristo, la estructura de madera donde Jesús fue crucificado. El objeto más importante del cristianismo y también uno de los más fragmentados. Helena, madre del emperador Constantino, viajó a Tierra Santa en 326 después de Cristo, determinada a encontrar la cruz. Según la tradición, encontró 3 cruces enterradas cerca del Gólgota. Para identificar cuál era la de Cristo, las acercaron a una mujer enferma. Solo una la curó.
Helena dividió la cruz, envió fragmentos a Roma y Constantinopla, guardó el resto en Jerusalén. A partir de ahí, los pedazos se esparcieron por el mundo. Si juntaras todos los fragmentos que alegan ser de la cruz verdadera, tendrías madera suficiente para construir un barco. Juan Calvino ya se burlaba de eso en el siglo XVI. La cruz original probablemente fue quemada o se pudrió, o existe entera en algún lugar que nadie ha buscado. El 13º objeto es el más visible y más controversial. El Santo Sudario. La tela que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. A diferencia de los otros objetos, este sí lo tenemos. Está en Turín, Italia. Mide 4 metros con 40 centímetros de largo por 1 metro con 10 de ancho. Muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre crucificado, con marcas de flagelación, corona de espinas y herida en el costado. El problema. Pruebas de carbono 14 en 1988 dataron la tela entre 1260 y 1390 después de Cristo. Medieval, no del primer siglo. Pero otros científicos cuestionan las pruebas. Dicen que las muestras fueron tomadas de un área remendada, que los incendios alteraron la composición del carbono, que la imagen no podría haber sido falsificada con tecnología medieval. El debate continúa. Si es auténtico, es el único objeto que muestra el rostro de Cristo. Si es falso, es el mayor fraude religioso de la historia. Ahora, una pregunta directa para ti que estás siguiendo esto. Si uno de estos objetos fuera encontrado mañana con pruebas científicas irrefutables de autenticidad, ¿cuál te gustaría que fuera? Comenta aquí abajo. El 14º objeto aparece solo en tradición, no directamente en la Biblia. La corona de espinas. Mateo 27 cuenta que los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza de Jesús. Pero el Evangelio no dice qué pasó con ella después. La tradición católica afirma que la corona fue preservada. Luis IX de Francia compró lo que alegaba ser la corona original en 1239 por una fortuna. Construyó la Sainte-Chapelle en París específicamente para guardarla. En 2019, cuando la Catedral de Notre Dame se incendió, el capellán de los bomberos corrió dentro del edificio en llamas y rescató la corona. La estructura original probablemente se descompuso hace siglos. Lo que existe hoy es un aro de junco que supuestamente sostenía las espinas. Las espinas individuales fueron distribuidas a lo largo de los siglos como reliquias. Decenas de iglesias alegan tener una espina auténtica. ¿Verdad? Imposible confirmar. Y ahora llegamos al 15º objeto, el más poderoso, el más documentado, el más peligroso, el Arca de la Alianza. Y aquí la narrativa cambia completamente, porque los otros 14 objetos son misterios históricos. El Arca es una advertencia bíblica. Vamos a entender primero qué era. Una caja de madera de acacia con 1 metro 15 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 de alto, revestida de oro puro por dentro y por fuera. En la tapa, 2 querubines de oro con alas extendidas, vueltos uno hacia el otro. Esa tapa se llamaba propiciatorio, y entre los querubines algo sucedía que no sucedía en ningún otro lugar de la tierra. Dios se manifestaba. Éxodo 25 es directo. Allí me encontraré contigo y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines. No era símbolo, era presencia real. Y esa presencia traía reglas mortales. Primera regla: solo podía ser cargada por los levitas de la familia de Coat, usando varas metidas en argollas de oro, nunca tocándola directamente. Segunda regla: solo podía ser vista por el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación. Tercera regla: antes de entrar en la presencia del arca,
El sumo sacerdote necesitaba 7 días de purificación, baños rituales, sacrificios específicos, incienso creando una nube de protección. La Biblia explica por qué: para que no muera. No era exageración poética, era instrucción de supervivencia. Usa lo descubrió de la peor forma. Segundo Samuel 6. El rey David estaba transportando el arca de regreso a Jerusalén. En vez de usar levitas cargándola con varas, pusieron el arca en una carreta jalada por bueyes. En el camino, los bueyes tropezaron, el arca se tambaleó. Uza, que estaba al lado, extendió la mano para sostenerla. Murió en el momento en que la tocó. La reacción de David fue miedo, no alegría por tener el arca de regreso, terror. Preguntó: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Dejó el objeto en casa de un hombre llamado Obed-Edom por 3 meses antes de tener el valor de traerla a Jerusalén. Y no fue caso aislado. Cuando los filisteos capturaron el arca en batalla, creyeron que habían vencido al Dios de Israel. Pusieron el trofeo en el templo del dios Dagón. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón estaba caída con el rostro en el suelo frente al arca. Levantaron la estatua. A la mañana siguiente estaba caída de nuevo, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas, y comenzó una plaga, tumores. En cada ciudad a la que el arca llegaba, la población era devastada. Los filisteos se desesperaron. Después de 7 meses, mandaron el arca de regreso a Israel en una carreta nueva, jalada por vacas, con ofrendas de oro. Querían distancia de ese objeto. El arca llegó a Bet-Semes, territorio israelita. El pueblo se alegró, ofreció sacrificios, pero algunos hombres cometieron un error fatal. Miraron dentro del arca. 1 Samuel 6 dice que Dios hirió a 50.070 hombres de Bet-Semes por mirar, no por tocar, por mirar. ¿Entiendes el patrón? No era un objeto común que pudiera ser tratado con curiosidad. Era una zona de interfaz entre lo humano y lo divino. Y humanos no purificados, tocando o mirando sin autorización, simplemente no sobrevivían. Ahora piensa en lo siguiente. Si el arca todavía existe y alguien la encuentra, ¿qué pasa? El arca desapareció de la historia en algún momento entre el reinado de Josías y la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en 586 a.C. La Biblia simplemente deja de mencionarla. No hay registro de destrucción. No hay registro de captura. Nabucodonosor saqueó el templo y llevó todos los utensilios de oro a Babilonia. La lista aparece en 2 Reyes 25, pero el arca no está en la lista. Había sido escondida antes. La pregunta es, ¿dónde? Teoría número 1. Bajo el monte del templo. Esta es la teoría más aceptada entre estudiosos judíos. La tradición dice que el rey Josías, sabiendo que la invasión era inevitable, ordenó que el arca fuera escondida en cámaras secretas excavadas bajo el templo. El Talmud menciona esto. Excavaciones modernas están prohibidas por razones políticas y religiosas. Los musulmanes controlan la superficie. Los judíos consideran el lugar demasiado sagrado para excavar. En 1981, el rabino Yehuda Getz encontró lo que creía era un túnel que llevaba a la cámara donde estaría el arca. Autoridades musulmanas lo descubrieron y sellaron todo con concreto en cuestión de horas. Teoría número 2. Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope afirma categóricamente que el arca está guardada en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum. Según la tradición etíope, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, llamado Menelik. Cuando adulto, Menelik visitó a su padre en Jerusalén y, al partir, se llevó el arca. Esta historia aparece en el Kebra Nagast, texto etíope del siglo XIII. La iglesia de Aksum tiene un guardián que pasa la vida entera protegiendo un objeto que nadie puede ver. Ni el patriarca de la iglesia etíope tiene permiso para entrar.
Cuando el guardián muere, otro es elegido. El secreto pasa de generación en generación desde hace siglos. Teoría número 3. Monte Nebo. Según 2 Macabeos 2, el profeta Jeremías, antes de la invasión babilónica, escondió el arca, el tabernáculo y el altar de incienso en una cueva en el monte Nebo, el mismo monte donde Moisés murió. El texto dice que Jeremías selló la entrada y declaró que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo nuevamente. Arqueólogos ya han rastreado el monte Nebo. No han encontrado nada, o no lo han encontrado todavía. Teoría número 4. Destrucción. Algunos historiadores argumentan que el arca simplemente fue destruida, quemada por los babilonios, derretida por el oro. Se volvió ceniza y metal fundido. No hay objeto que encontrar. Pero esto contradice el silencio bíblico. La Biblia registra la destrucción de cosas menores. ¿Por qué no registraría la destrucción del objeto más sagrado de Israel? Y aquí está el punto que debería hacer que cualquier cazador de tesoros se detenga. Si el arca todavía existe, todavía funciona. La Biblia no describe el arca como objeto que funcionaba en el pasado. Describe el lugar donde Dios se manifestaba. Presente continuo. La presencia de Dios no depende de que Israel tenga fe. No depende de que haya sacerdotes purificados. La presencia está ahí. Punto. Lo que significa que tocar el arca hoy sería tan fatal como lo fue para Usa. Algunos estudiosos proponen explicaciones naturales. Dicen que la estructura de oro, madera, oro funcionaba como capacitor eléctrico. Acumulaba carga estática. Los querubines funcionaban como puntas de descarga. Quien la tocara recibía un choque fatal. Eso explicaría las muertes sin recurrir a lo sobrenatural. Pero aunque eso sea cierto, no cambia el peligro. Cambia solamente el mecanismo. El arca continúa siendo un objeto letal. Y existe otra capa que nadie menciona. La Biblia describe lo que pasa cuando el arca es tratada sin reverencia, muerte. Pero también describe lo que pasa cuando es tratada correctamente. Victoria militar sobrenatural. Agua de ríos deteniéndose, murallas cayendo, ejércitos huyendo. Si el arca es encontrada y alguien sabe cómo usarla, tendría en sus manos el arma más poderosa jamás construida. Piensa en quién intentó encontrarla. Heinrich Himmler, mano derecha de Hitler, envió expediciones a Francia y al Medio Oriente. El régimen nazi tomaba en serio la búsqueda de objetos de poder oculto. No encontraron nada. O encontraron algo y no pudieron usarlo. O murieron intentando y nadie lo registró. Gobiernos modernos tienen interés en reliquias bíblicas por razones menos espirituales y más geopolíticas. Imagina lo que pasaría si Israel anunciara que encontró el arca, o si Etiopía probara que la posee desde hace 3000 años. Reescribe fronteras religiosas, reescribe legitimidad histórica, reescribe todo. Tal vez por eso las excavaciones bajo el monte del templo continúan prohibidas. No porque no haya nada ahí, sino porque lo que hay ahí es demasiado peligroso para ser revelado. 15 objetos. Algunos probablemente destruidos hace milenios. Otros tal vez a metros de donde los turistas caminan todos los días. La mesa de los panes puede estar en una bóveda vaticana. La menorá puede estar bajo una iglesia en Constantinopla, actual Estambul. El Santo Grial puede ser el cáliz de Valencia. La lanza puede ser la de Viena. Pero el arca es diferente. El arca no es tesoro, es prueba. Cuando Dios quiso que objetos fueran preservados, fueron preservados. Los manuscritos del Mar Muerto sobrevivieron 2000 años en cuevas. Cuando quiso que fueran encontrados, fueron encontrados. Un pastor beduino tropezó con ellos por accidente en 1947. El arca permanece escondida desde hace 2600 años.
Eso no es accidente, no es falla de los cazadores, es decisión. Y tal vez la decisión sea protección, no del arca, de nosotros, porque la humanidad ha probado repetidamente lo que hace cuando encuentra poder. Lo usa mal, destruye, mata. La lanza que tocó a Cristo fue cargada por conquistadores y tiranos. El cáliz que tocó sus labios generó guerras. Fragmentos de la cruz se volvieron comercio de reliquias. ¿Qué haríamos con el arca? La pondríamos en un museo para que los turistas se tomen selfies. Venderíamos boletos. Haríamos documentales sensacionalistas o alguien intentaría abrirla, como los hombres de Bet Semes, y moriría, como Usa, y el ciclo de curiosidad fatal comenzaría de nuevo. Existe un versículo en Apocalipsis que pocos conectan con esta discusión. Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca aparece de nuevo, al final de los tiempos, en el cielo, no en la tierra. Tal vez el arca terrenal cumplió su propósito. Era sombra de lo que existe en el santuario celestial. Hebreos 8 explica que el tabernáculo terrenal era copia y sombra del celestial. El arca de madera y oro apuntaba hacia una realidad mayor. Y cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El acceso fue abierto. Ya no necesitamos un objeto físico mediando la presencia de Dios. El propio Espíritu habita en quien cree. 15 objetos perdidos, fortunas gastadas buscando, vidas dedicadas a la búsqueda, expediciones que terminaron en nada. Y mientras tanto, lo que esos objetos representaban está disponible, gratis, sin excavación, sin riesgo de muerte. El maná representaba provisión divina. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. La vara de Aarón representaba autoridad sacerdotal. Cristo es el sumo sacerdote eterno. Las tablas representaban la ley. Cristo cumplió la ley. La menorá representaba luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El arca representaba la presencia de Dios. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Los objetos apuntaban hacia Él. Todos ellos, cada pieza del tabernáculo, cada utensilio del templo, cada reliquia del Nuevo Testamento, flechas indicando una dirección. Y la dirección no es una cueva en Etiopía, no es un túnel bajo Jerusalén, no es una bóveda en el Vaticano, es una persona. Los objetos se perdieron, la persona permanece, y a diferencia del arca que mataba a quien la tocara, esta persona invita. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. 15 objetos perdidos, una invitación encontrada. La búsqueda terminó para quien entiende dónde siempre debió terminar.